por allá en el auditorio. ¿Sí se escucha bien? Sí, sí, te oímos bien. Va, perfecto. Creo que están sufriendo un poquito con el internet, ¿verdad? ¿Dejo la cámara Pues, o la apago? apágala, yo creo mejor y ya con eso, pues Va. esperemos que Bueno, vamos. ok, sí, ojalá y no suframos tanto. Bueno, como platicábamos ahorita, pues prácticamente les voy a estar hablando sobre lo que hago de investigación y pues el objetivo de esta charla es un poquito como para motivar tal vez el estudio de este tipo de temitas y también a ver si se logra por ahí alguna colaboración con los colegas, ¿vale? Entonces, como decían ahorita, yo soy Edwin y pues prácticamente les voy a estar hablando de redes, ¿vale? Primero que nada, les quiero dar las gracias por darse el tiempo de estar en esta charla. Sabemos que a veces es un poco complicado por los tiempos hacerse un espacio para escuchar a algún colega, pero siempre es algo gratificante. Me gusta mucho platicar, en este caso, siempre lo que hago de investigación y pues les agradezco por ello, ¿vale? A veces siempre comenzamos con cosas muy, teóricas, muy finas, pero a mí me gusta comenzar las charlas agradeciendo en este caso que se den el tiempo. Entonces, déjenme mover un poquito esto por acá, igual voy a poner de este lado, donde solo un poco menos. ¿Por qué esta charla le decidí llamarle Mapeando la complejidad? Pues obviamente sabemos que pues, el mapear es representar algo y pues prácticamente lo que quiero es representar cómo logramos hacer una buena comunicación y una buena colaboración con otras áreas de estudio. En este caso, pues como decía ahorita el doctor Rubén, pues yo me dedico mucho a la parte de matemáticas y computación. De hecho, pues trabajo en el departamento de matemáticas aplicadas y sistemas. Y prácticamente la investigación que realizo me gusta enfocarla mucho a problemas sociológicos, también económicos y biológicos. Obviamente hemos aplicado a cosas computacionales, a cosas matemáticas, pero le damos siempre ese giro. Entonces, esta parte que les voy a estar platicando el día de hoy es muy inter y multidisciplinaria porque colaboramos con muchos campos de estudio. Entonces, esto que les voy a presentar realmente lo describo como un proceso que es creativo y colaborativo, ¿vale? Entonces, vamos a estar hablando un poco de sistemas complejos. Ahorita vamos a estar definiendo lo que son. Algunos tal vez ya lo conocen, otros tal vez no tanto, pero realmente no hay una característica esencial, ¿no? En este caso, todos a lo mejor conocemos lo que son los sistemas, pero vamos a estar platicando acerca de sistemas complejos, ¿vale? En este caso, un sistema complejo, pues va a estar formado por muchas cosas, es decir, podemos tener elementos que son los entes, y estos entes puede ser cualquier cosa. Ahorita lo que se imaginen, ya sea un lápiz, ya sea una persona, ya sea un coche, sea lo que sea, podemos nosotros trabajarlo, ¿vale? Y pues algo importante es que esos elementos o esos entes deben de estar interconectados. Entonces, en este caso, cuando nosotros comenzamos a ver cómo bueno, cómo interactúan, mejor dicho, estos entes, pues van a surgir nuevas propiedades, ¿vale? Entonces, ¿qué propiedades son? Pues para que un sistema sea complejo, debe de estar formado, obviamente, por entes, deben de estar relacionados esos entes y además tienen ciertas características esenciales, ¿no? O lo que describo por aquí. En este caso, la primera que viene, pues es la emergencia. Cuando nosotros escuchamos la palabra emergencia, siempre la relacionamos con algo que urge, ¿no? Es decir, algo que necesitamos hacer ya, o estamos enfermos y es una emergencia, o pasa un accidente, pasa cualquier cosa y nosotros relacionamos esa palabra como emergencia. Pero en sistemas complejos, la emergencia se relaciona un poquito más, en este caso, con la parte de que surgen comportamientos o que surgen características que no podemos predecir. Entonces, algo emergente quiere decir que es, en este caso, hablando de sistemas complejos, una propiedad que no podemos ver a simple vista. Ahorita que platiquemos de los proyectos que se han atacado, pues a lo mejor queda un poquito más claro esto. Además, deben de ser autoorganizados. ¿Va? Ahorita platicábamos acerca de que se imaginaran cualquier cosa, coches, lápices, lo que sea, y en este caso no debe de existir alguien que sea un líder, ¿no? A lo mejor nosotros, los que estamos ahorita reunidos aquí, ya sea en el Zoom o ya sea también allá en el aula donde están los demás colegas, pues formamos un sistema y a lo mejor no hay alguien que sea más, digamos, importante que los demás, sino que todos somos iguales y nos vamos organizando de tal forma que no estamos haciendo mucho ruido, que no nos estamos a lo mejor parando a cada rato, sino que se mantiene un orden, una organización sin que nadie lo pida.
¿va? Y pues algo esencial que les platicaba, pues es esto, ¿no? Dada esa emergencia, es decir, ver características o comportamientos que no pueden ser medidos desde una simple vista, pues van a ser poco predecibles. Entonces, ¿qué sistemas tenemos de estos? Pues bueno, podemos tener sistemas naturales como las hormigas, seguramente más de uno ha visto cómo las hormiguitas prácticamente obtienen alimento. Si no, se los platico y váyanselo imaginando. Realmente cuando existe una colonia de hormigas, estas salen a caminar de forma aleatoria, es decir, van a buscar comida, pero no saben por dónde ir. Entonces, las hormigas son casi ciegas, es decir, no ven casi nada, pero se comunican de una forma muy especial. Estas bichitos lo que hacen es utilizar un rastro, que es en este caso un rastro de una sustancia química que se le conoce como feromona, y la van dejando en el piso. Entonces, con cierta probabilidad, otra hormiga va a seguir ese mismo rastro y mientras más hormiguitas vayan pasando, quiere decir que van a ir fortaleciendo cierto camino. Ahora, seguramente todos han visto, o la mayoría ha visto, cómo van una hormiga detrás de otra. Esto precisamente se va formando a partir de esa aleatoriedad. Es decir, primero comienzan a caminar por todos lados y una vez que obtienen alimento, pues van y vienen una detrás de otra gracias a esa comunicación, ¿vale? Entonces, puede ser un buen ejemplo de un sistema complejo porque no podemos predecir hacia dónde van a ir por la comida. Entonces, ese comportamiento emergente de que alguien encuentre comida, pues nos da esa principal característica de los sistemas complejos. La autoorganización también la podemos ver en este caso porque justamente vemos cómo al principio andan por todos lados y después va una detrás de otra, ¿vale? Entonces, más o menos se puede ver es en ese ejemplo lo que es un sistema complejo. Y pues lo podemos ver también en sistemas artificiales, ¿no? Como las ciudades, las redes de Internet. Tomamos como ejemplo ahorita nuestra ciudad, ¿no? La Ciudad de México. Nosotros no podemos predecir si va a pasar un accidente en una calle, si en este caso a lo mejor hay una manifestación, incluso si llueve se va a inundar. Y son sistemas que bien están establecidos ciertas calles, cierta capacidad de flujo para las mismas, pues no sabemos qué va a pasar con esto. Entonces, nos vamos organizando de cierta forma medio malévola, porque pues sabemos que la Ciudad de México es muy complicado tal vez organizarse, pero todo el sistema de la ciudad pues funciona de cierta manera, ¿no? Llamemos que estemos en el coche, en el transporte público o incluso con nuestros vecinos, ¿no? Entonces, prácticamente son algunos sistemitas que podemos en nosotros platicarlos que son como sistemas complejos. Entonces, yo les voy a platicar de lo que es un poquito más la representación visual, que son las redes complejas, ¿va? Precisamente, pues esta charla, como decíamos ahorita, pues se llama mapeando precisamente esa complejidad. Es decir, vamos a tratar de representar estas características que tienen los sistemas como si fuera una red, ¿va? Entonces, ¿por qué estudiar esto? Pues bueno, prácticamente, pues lo que nos interesa mucho es analizar esas interconexiones o esas relaciones que existen con los entes, ¿va? Entonces, ya les platicaba ahorita que un ente puede ser cualquier cosa y una red, en este caso, todos los conocemos. Seguramente todos estamos al menos relacionados con lo que es la red del metro, ¿no? Sabemos que la dibujan siempre como un conjunto de bolitas, que son las estaciones, y unas rayitas, que son en este caso, digamos, representan las vías que hay de una estación a otra. Entonces, eso es una red, ¿vale? Entonces, prácticamente cuando hablamos de redes, pues pensamos siempre en bolitas y rayitas. Entonces, en una red, los nodos o los entes que les platicaba ahorita, pues van a ser representados por esas bolitas, mientras que las conexiones o las interacciones que existen entre esos entes, pues van a ser esas rayitas. ¿Va que va? Entonces, de lo que les presentaba ahorita, del por qué es un proceso creativo y colaborativo, precisamente lo podemos ver como una red. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos siempre investigación relacionada a computación, a matemáticas, pero les platicaba que enfocamos muchos de los proyectos a las áreas de economía, sociología y biología. Entonces, ¿qué necesitamos para analizar, en este caso, desde el punto de vista del análisis de redes, estos proyectos o estos problemas que son importantes para, en este caso, el país y para el mundo? Pues precisamente, si yo analizo algo desde el punto de vista sociológico, pues voy a necesitar en algún punto, pues, trabajar con algún matemático, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor necesito trabajar con estadísticas, necesito hacer algún modelo, necesito hacer alguna representación abstracta de ese problema del mundo real. Entonces, ¿cómo lo voy a resolver?
ahorita les voy a platicar un poquito más de esto, pero la mayoría de los problemas que podemos trabajar, en este caso con el análisis de redes, pues pertenecen a los problemas que son NP difíciles. Ahorita les platico más de eso, pero para resolver problemas NP difíciles, ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos mediante técnicas especializadas, llámese algoritmos, para poder trabajar con ellos. Entonces necesitamos de computólogos, ¿vale? Ahora, si le queremos dar a lo mejor una conclusión desde el punto de vista económico o biológico, pues todos entramos en el mismo contexto. Llámese el proyecto que sea, pues vamos a necesitar en este caso trabajar en colaboración y en un proyecto de creación con los demás colegas de distintas áreas. ¿Va que va? Entonces, prácticamente una red compleja, como les había platicado, pues es esa representación visual de un sistema complejo. ¿Vale? Recordemos esas características que platicábamos, que son la emergencia, la autoorganización y que son poco predecibles. O podemos decir que tienen comportamientos no lineales. Entonces, prácticamente una red compleja, pues va a ser un conjunto de nodos. Acuérdense que los nodos son las bolitas que van a estar interconectados. Hay que recordar que precisamente esa interconexión, pues son las rayitas, ¿vale? Entonces, prácticamente van a ser aquellos dibujos donde nosotros no vamos a poder, digamos, analizar de una forma trivial las características esenciales y pues estas características a veces van a ser impredecibles, ¿vale? Entonces, esta más o menos es la definición de una red compleja. No quiero entrar mucho, digamos, en términos muy específicos, pero espero que por ahí se vaya entendiendo más o menos la idea de estas cosas porque es lo que vamos a estar platicando. Ahora, nosotros nos hemos estado enfocando mucho en el análisis de redes que son multicapa, multiplex y temporales. Les platico más o menos cómo son estas cosas. Ahorita, nosotros si regresamos a este dibujo, muchos van a decir, oye, eso es un grafo. Y sí, en efecto, puede ser un grafo o una gráfica, ¿vale? Pero acuérdense que precisamente lo que me hace decir que esto es una red compleja es el contexto que se está manejando, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nosotros les presento nuevamente este dibujo y no les digo nada de que esto va a la relación de colaboración, a lo mejor entre distintas áreas, pues decimos que pues es un grafo donde pues existen ciertas conexiones y hasta ahí. Ahora, en este caso, nosotros nos hemos enfocado a sistemas en los cuales existen múltiples capas, es decir, muchos de esos dibujitos. ¿Cómo nos lo podemos nosotros imaginar? Si tomamos nuevamente como ejemplo el sistema de transporte de la Ciudad de México, y ahorita les platicaba que imaginaran la red del metro, pues podemos ahora imaginarnos la red del Metrobús, la red del tren ligero, que a lo mejor nomás es una línea, a lo mejor la red de todos los sistemas alimentadores como el RTP, los peceros, etcétera, etcétera. Y ya tenemos múltiples formas de viajar de un punto a otro, no solamente utilizando el metro. Eso puede ser una red multicapa, es decir, ya tenemos más de un sistemita que nosotros de cierta forma estamos interconectando, ¿vale? Ahora, una red multiplex viene siendo un tipo especial o específico de las redes multicapa porque en este caso la característica esencial es que todos los elementos, es decir, todos los entes, nodos o bolitas, pues deben de estar en todas las capas. ¿A qué nos referimos con esto? Pues imagínense a nosotros, cada uno de los que estamos ahorita aquí presentes, si nos conectamos de cierta forma, pues podemos decir que formamos un sistema, ¿no? A lo mejor en este caso yo estoy conectado con ciertas personas de las que estamos aquí y todos, digamos, también se conectan con ciertas personas, ¿va? Creo que no los ubico, pero a lo mejor imaginemos que estamos conectados. Estamos formando ahorita, en este caso, una red, ¿va? La red de los que estamos conectados en esta charla. Ahora, ¿cuántos de nosotros estudiamos matemáticas o algo relacionado con matemáticas? Pues puede ser que prácticamente todos. Entonces, formamos otra red donde estamos diciendo que todos los que estamos conectados estudiamos algo relacionado con las matemáticas. Entonces, ahí ya tenemos dos sistemas diferentes. Uno que es las personas que están conectados a la reunión en Zoom y las personas que, en este caso, pues también estudian algo relacionado a matemáticas. Estamos analizando una característica o una propiedad diferente, pero somos los mismos. ¿Vale? Ahora, si lo vemos un poco más sencillo, imagínense en este caso con su familia, ¿no? En una red social de su familia. Podemos tener a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros tíos y a nuestros primos y de cierta forma pues vamos a estar conectados con ellos. ¿Por qué? Porque tenemos un vínculo familiar, ¿vale? Entonces, eso puede ser en este caso un sistema y podemos analizarlo como una red. Ahora, imaginémonos ahora a quién de nuestra familia tenemos añadido como contacto en WhatsApp o en Telegram, en lo que sea.
Tal vez yo no tengo a todos mis tíos, tal vez yo no tengo a todos mis primos, y ahí prácticamente a lo mejor mis primos sí tienen a sus tíos o tienen a mi mamá, tienen a cualquiera de la familia. Es decir, estamos todos, pero no todos estamos conectados, ¿vale? Ahora, las redes temporales es un poquito diferente el asunto de cómo se trabajan. ¿Por qué? Porque en estas nosotros analizamos cómo se van moviendo las conexiones durante el tiempo. Por eso literal, pues se llaman redes temporales, ¿vale? Entonces, ahorita les voy a platicar esto ya con ejemplos que hemos estado trabajando, pero más o menos esa es la idea. Entonces, para que veamos más o menos lo que les platicaba ahorita, pues una red multicapa es tal cual el dibujo de sistemas. En este caso deben de ser sistemas complejos que cumplan las características que platicamos hace un ratito, pero vean, por ejemplo, en esta que está del lado izquierdo, tenemos un conjunto de nodos, los que están pintados de moradito, que son cuatro, ¿vale? En la siguiente tenemos los que están de color azul, que son tres, y los verdes, que nada más son dos. Esto es un sistema que es múltiple, bueno, digamos de múltiples capas, porque en este caso no están todos, ¿vale? No están todos los nodos en todas las capas. Entonces, cuando tenemos un sistema que está formado por estos elementos, pues es un sistema multicapa. Ahora, un sistema multiplex, pues es como el que viene por acá. Si se dan cuenta, todos tienen conexión con el nodo que está precisamente debajo de él. ¿Qué implica esta rayita? Pues implica que estamos conectados con nosotros mismos o el nodo con sí mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que si vemos prácticamente a todos los nodos que están por acá, pues todos aparecen en todas las capas, ¿vale? Entonces esa es la diferencia de entre una red multicapa y una red multiplex. Obviamente nosotros no analizamos por ahí sistemitas así de pequeños como lo que se muestra aquí, sino que pues esto es a gran escala. Imagínense muchos nodos en cada uno de estos cuadritos que tenemos y prácticamente es lo que analizamos, ¿vale? Entonces, aquí ahorita siempre me gusta como preguntar, ¿no? Esto que está ahorita aquí representado, que tenemos a Juan, María, Pedro, Ana, Lupita y ciertos vínculos. ¿Podríamos decir que es una red compleja o se quedaría simplemente en un grafo? Váyanlo respondiendo ustedes ahorita si quieren ahí en su mente, pero la respuesta ahorita la vamos a ver, ¿va? En este caso, también este que viene por acá, me gusta preguntar nuevamente, ¿esto es una red compleja? A veces pensamos que la complejidad va muy asociada, en este caso, con lo difícil de manejar la situación. Y o nos imaginamos que debe ser algo complejo, algo enorme, ¿no? Que tenga muchos nodos, que tenga muchos enlaces, pero no es así, ¿va? Desde el ejemplo anterior, podríamos decir que es una red compleja dependiendo del contexto. ¿De qué va a depender el contexto? Pues imagínense esto, que es una red que representa una red de amistades, ¿vale? A lo mejor en este caso Juan y Ana son amigos, María y Pedro son amigos, Juan y María son amigos y también Pedro y Lupita son amigos, ¿no? Representa la rayita esa relación de amistad. Pero ¿qué pasa? No podemos predecir si en algún punto del día, no sé, supongamos un minuto, 5 minutos, una hora, al final de la noche, Pedro se enoja, ¿no? Hace coraje, se enoja con Juan y Lupita y no podemos predecir si ellos van a seguir siendo amigos en cierto tiempo, ¿vale? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista como el dibujo del grafo, pues no podríamos decir si es un sistema complejo o no. Pero si ya empezamos a platicar el contexto de que estos son amigos o tienen cierta conexión, pues puede cambiar durante el tiempo y esto ya se vuelve un sistema complejo, ¿vale? Entonces, igual aquí, esta red que tenemos por acá representa los vínculos que existen entre las empresas y las universidades en México. Entonces, ni se alcanzan a distinguir las bolitas, digo, se ven muy poquito, y las líneas también algunas medio se alcanzan a ver. A veces dicen, ok, pues este sí es un sistema complejo, pero el otro no. Ya vimos que esto depende del contexto y de esta forma, igual, ¿no? Aunque tengamos muchos elementos, que en este caso son miles de nodos, pues no podemos decir a simple vista con el puro dibujo que es un sistema complejo, ¿no? Que es una red compleja, sino que dependemos precisamente de ese contexto para poder analizar a los sistemas, ¿vale? Ahora, lo mismo para esta, ¿vale? Esta es una red multiplex, donde tenemos las múltiples capas, como les platicaba, y cada elemento, como pues estoy señalando ahorita, pues tiene precisamente la conexión consigo mismo en diferentes sistemas. Esto, si nosotros lo representamos y lo dejamos así,
pues no va a ser en este caso una red compleja. Pero si empezamos a decir que en este caso cada nodo o cada bolita representa a los alumnos, a lo mejor de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, que estudian matemáticas o matemáticas aplicadas, en este caso prácticamente, pues podemos decir, ¿sabes qué? Estos son los que son amigos, estos son los que han compartido alguna wea, estos son en algún caso los que les gusta más, no sé, la topología algebraica, etcétera, etcétera. Y estos son los que han ido a fiestas juntos, ¿no? Entonces podemos analizar a muchos alumnos, a muchas personas, y dependiendo de los sistemas que estemos representando, podemos decir si es una red compleja o no lo es, ¿vale? Entonces, eso es más o menos lo que les quería por ahí platicar acerca de lo que necesitamos conocer para trabajar con las redes complejas, ¿va? Ahora, lo que nos interesa analizar en este caso de este tipo de redes no solamente es la estructura, es decir, cómo se van conformando esas redes, sino también algunas propiedades específicas. Ahorita por aquí les puse un modelito, que es un modelo de robustez. En este caso, ¿qué es la robustez? Pues lo podemos ver como la propiedad que tiene la red para mantenerse conectada en caso de que ocurra una perturbación. Por una perturbación nosotros entendemos que puede ser un ataque, es decir, que alguien o algo llegue, ataque a cierto nodo específico y lo desconecte. O que falle, ¿no? Entonces, en este caso puede ser algo que está provocado por un accidente, es decir, algo aleatorio, algo le pasó al elemento, o que alguien lo ataque. Entonces, nosotros analizamos este tipo de cosas porque, como les platicaba hace un momento, pues estos problemas pertenecen a la clase de problemas NP difíciles. Ahorita vamos a platicar un poquito más de eso porque realmente es la forma, digamos, dada esa característica del tipo de problema que son, pues hay ciertas formas de resolverlo. Entonces, miren, en este dibujito que viene por acá, yo les puse una red chiquitita, una red que nosotros llamamos red temporal, donde pues esto literal, como dice por acá, pues es una captura o una estampa en el tiempo de lo que tendría que representar. Entonces, nosotros podemos simular o podemos pensar que esto es una red a lo mejor de amistades, ¿vale? Quiere decir que en este caso el elemento A pues es amigo de C, C es amigo de B, B es amigo de D y también de C, y D es amigo de C y de E, ¿vale? Y pues F está solito y solamente tiene como amigo a D. Entonces, en algún punto, llámese un día, en este caso, pues vemos que ahora A es amigo de B, B sigue siendo amigo de C, a lo mejor C también sigue siendo amigo de D, pero también ya se hizo amigo de F y se hizo amigo de E. Y E pues mantiene su vínculo con su amigo D, ¿vale? Pero F ya no es amigo de D. Entonces, prácticamente nosotros analizamos cuáles son los elementos importantes para poder, en este caso, fraccionar esa red. Es decir, que en los intervalos de tiempo que nosotros tenemos, si desaparecemos a alguien, digamos que lo provocamos, es decir, atacamos al nodo C, como se puede ver aquí, o a la bolita C, pues fraccionamos esa red. ¿Cómo lo vemos? Si se dan cuenta, los que han llevado algún curso de teoría de gráficas o saben de este tipo de temitas, pues estas, las que están ahorita acá arriba de rosa, pues es un componente conectado. Igual aquí abajo tenemos un componente conectado. Pero al eliminar precisamente al elemento C, se conforman ahora más de un elemento, un componente conectado, perdón, por capa o por intervalo de tiempo. Entonces aquí vemos que este ya se desconectó y también este queda desconectado aquí abajo. Entonces prácticamente vemos que se forman en este caso tres componentes conectados o tres componentes conexos y aquí tenemos dos. Entonces prácticamente esto lo podemos ver como un problema de optimización, que es algo de lo que también hacemos. Realmente todo lo que nosotros analizamos es con base en lo que les platicaba ahorita del análisis de sistemas complejos, pero resueltos los problemas a través de modelos de optimización. Entonces, este modelito lo hemos ido adaptando a través de un problema clásico que se llama el problema del conjunto de vértices separadores, donde el objetivo, como viene por acá, es encontrar un subconjunto de quién, de los nodos o elementos en la red, que en este caso sea mínimo y que nos provoque la ruptura del componente conectado más grande, o como lo llamamos en redes, el componente gigante, ¿vale? Entonces, es un problema muy sencillo de entender porque lo que queremos es de una red encontrar la mínima o el mínimo subconjunto que si yo quito esos elementos haga que se desconecte la red.
Por ejemplo, si regresamos al sistema del metro, tenemos estaciones que son más importantes, ¿no? En términos de que pues llegan muchas líneas a ellos. Entonces, imagínense, no sé si lo ubiquen muy bien la red del metro, pero imagínense el metro Pantitlán. Los que lo conozcan saben que tiene muchas conexiones, si no mal recuerdo, tiene conexión con la línea A, con la línea 9, con la línea 1 y no recuerdo, creo que con la línea 5 también. Entonces, si quitamos el nodo del metro Pantitlán, ya estaríamos separando al menos a la línea A, que es la que va hacia el Estado de México. Entonces, prácticamente podríamos decir que quitando un elemento de la red del metro, ya estamos haciendo que no haya comunicación de una línea hacia las demás. Y esto es importante de analizar en las redes. En la red del metro, pues es muy fácil verlo porque son pocos nodos, pero esto ahora, imaginémoslo como en redes de comunicaciones, ¿no? La red de Internet. En este caso, ahora imaginen que tenemos 1 millón de elementos, también siguen siendo pocos, realmente son poquitos, y queremos encontrar de ese millón aquellos que si yo los quito, voy a quitarle el internet, supongamos, a alguna colonia. A lo mejor podemos identificar, no sé, un centro de datos, llámese de Total Play, Telmex y cualquier empresa que trabaje la distribución del servicio de Internet. Y si quitamos ese centro de datos o ese site, pues puede ser que desconectemos a alguna colonia. Pero ¿cómo lo identificamos? Precisamente se vuelve un problema combinatorio. Y ese problema combinatorio, aunque nosotros podamos verlo muy sencillamente aquí en este modelito, pues es complicado de resolver, ¿vale? Entonces, además de esto, nos interesa analizar cuáles son los elementos más influyentes. ¿Por qué? Porque en este caso, dejando de lado la parte de la robustez que les explicaba que era la capacidad de mantener a todos los elementos conectados cuando pasa una perturbación, la influencia se basa en analizar y, sobre todo, identificar, en este caso, los elementos que son más importantes para difundir información o para difundir, digamos, incluso algún chisme, ¿no? Supongámoslo de la siguiente forma. De nosotros, obviamente, cada uno tiene amigos, a lo mejor con unos nos llevamos mejor que con otros, y cada uno tiene cierta influencia hacia nosotros. ¿Por qué? Porque yo les puedo contar. Yo considero a pocas personas mis mejores amigos, pero si, por ejemplo, mi mejor amigo me dice algo, en este caso, puede ser que me influya en mi comportamiento. Obviamente no va a ser que si me dice, oye, asómate a la ventana o al balcón de tu departamento y aviéntate, no lo voy a hacer. Pero si me dice algo mejor, alguna cuestión de, oye, vamos a comprar esto, vamos a ir acá, vamos a ir allá, puede ser que le influya mucho más que a una persona que tal vez no conozco mucho. A lo mejor te puede decir esa persona, oye, vamos a hacer esto, oye, vamos a viajar a tal lugar, pero como con esa persona no tienes un vínculo tan fuerte, no lo podemos, más bien no le vamos a hacer caso como a nuestros mejores amigos. Pero ¿qué pasa? Pues nosotros en estos dibujos no podemos ver tanto esa fuerza de que tanto eres mi amigo o no. Algunos dicen o podrán pensar, ¿sabes qué? Pues existen los grafos ponderados, ¿no? Donde tenemos que cada vinculito o cada línea pues va a tener cierto peso. Sí, pero en los sistemas complejos no podemos cuantificar, digamos, tan de esa forma qué tanto es mi amigo alguien. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a detectar precisamente quiénes son o quién es el influyente en las redes. Y esto ya no es tan trivial de ver con el dibujo como en el ejemplo anterior de la robustez. ¿Por qué? Este modelo nosotros lo propusimos por ahí cuando estaba terminando el doctorado, junto con mis asesores, el doctor Román Mora y el doctor Sergio de los Cobos, que ellos son de Azcapotzalco y Iztapalapa respectivamente. Y prácticamente nosotros tomamos la idea de minimizar la energía cinética de pues el sistema como tal. ¿Cómo nos lo imaginamos? Pues bueno, prácticamente cada una de estas bolitas lo vemos como si fuera una partícula, ¿va? Y lo que queremos en este caso, pues es calcular en función de la masa y la velocidad de los nodos, que ahorita les platico qué tomamos como masa y velocidad, pues la minimización de esta energía cinética. Entonces, este modelo nos funcionaba bien, por ahí estuvimos haciendo varias modificaciones y pues lo que nos resultó al final fue hacer como una mezcla también con la ley de gravitación universal, por eso anda por acá la G de la gravedad, anda por acá la masa, la aceleración, las velocidades y todo este tipo de cosas. Y precisamente nosotros lo que queremos al final, pues es que bueno, digamos, esa minimización de energía de todo el sistema, pues nos dé ese balance. ¿Y cuál va a ser el balance? Pues precisamente esa influencia que tiene cada uno de los nodos.
Entonces, prácticamente nosotros hacemos el modelado de las redes utilizando por ahí una distancia de Mahalanobis, algunos la conocerán, algunos no, pero prácticamente a lo que nos ayuda es hacer de cierta forma una normalización entre cualquier característica que tengamos y prácticamente vincular a los elementos que sean más parecidos. Más parecidos en términos de qué? De n características. Esta metodología tiene esa, digamos, ventaja que no nada más analizamos una sola característica, sino que se pueden analizar múltiples características que unen a los elementos, a los nodos, y de ahí poder aplicar este modelo matemático y con esto obtener cuál sería, en este caso, el conjunto de nodos más influyentes. Ahora, si ustedes se fijan en este conjunto de nodos que viene por acá, pues tenemos seis noditos, los mismos del ejemplo anterior, donde pues están de la A a la F, y a veces podríamos decir, oye, pues si ya vimos que quitando el C ya no se va a conectar tu red, sino que vas a provocar la ruptura de la misma, pues también la influencia puede ser igual, ¿no? Diciendo que el más influyente es el C, pero no es así. Hay muchas formas de poderlo trabajar, de hecho es algo muy importante en el ámbito del análisis de redes y la mayoría de técnicas, la mayoría de algoritmos que existen, pues son demasiado lentos. ¿Cuál es el inconveniente? Que cuando nosotros trabajamos con problemas del mundo real, no tenemos 10 nodos, no tenemos 100 nodos, no tenemos 1000 nodos. Llegamos a tener millones de nodos y esto ya se complica. Entonces, aquí nosotros, con base en esta técnica, digo, lo estoy resumiendo mucho, pero obtenemos que el nodo más influyente en realidad es el E. ¿Basado en qué? Pues en las características con las que se formó esta red. Esta red, les platico, prácticamente es la red de difusión de chismes entre seis amigos. Entonces, aquí podemos decir, oye, pero el E nada más está conectado con el D en este tiempo y aquí nada más tiene dos conexiones, con C y con D. ¿Cómo es posible que este cuate, en este caso, sea el que difunda más chismes? Pues prácticamente con base en esas características podemos ver que este sería, si lo vemos de cierta manera, pues el informativo del grupo, ¿no? A lo mejor él obtiene los chismes de otro lado y pues prácticamente lo difunde a los demás. Cuando estábamos haciendo este paper, por ahí pues, los colegas me hacían burla porque pues coincidió con el que nosotros nombramos con la letra E y pues yo soy Edwin, entonces decían, pues Edwin es el chismoso, ¿no? Entonces, esto nos ha ayudado, lo hemos aplicado a algunos modelos y sistemas del mundo real y ha funcionado muy bien. ¿Cuál es la ventaja de esto a pesar de que es un modelo que se ve bastante complicado de resolver? Que como es un modelo basado literal en números, no necesitamos combinaciones, permutaciones ni nada de ese estilo, es complicado de resolver, pero podemos aplicar técnicas heurísticas y con esto poderlo trabajar de una buena forma. Ahorita les platico un poquito más de las técnicas heurísticas, pero más o menos es lo que nosotros analizamos. Y también algo importante, pues es la detección de comunidades, ¿vale? Por ejemplo, imagínense lo siguiente. Nosotros, regresando a los amigos, ¿no? Tenemos amigos, en este caso, pues a lo mejor si nos gusta el fútbol, algunos le vamos, no sé, a las Chivas, otros le vamos a la América, otros le vamos al Cruz Azul y así sucesivamente. Entonces, ahí podemos identificar dentro de un grupo de amigos, que es una red, a las comunidades, a la comunidad de los que le van a las Chivas, a la comunidad de los que le van a la América, a la comunidad de los que le van al Cruz Azul, ¿no? O si no les gusta el fútbol, pues están en otra comunidad. Entonces, a veces con los amigos es un poquito fácil ver esto. ¿Por qué? Porque decimos, ah, pues con base en los gustos podemos clasificarlos y obtener comunidades. Pero en sistemas del mundo real y sobre todo en esto que recuerden que son redes multiplex, ya no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque prácticamente nosotros aquí tenemos pues algún elemento que si ven esta bolita amarilla que estoy señalando ahorita, pues está conectada con la bolita amarilla acá abajo, también aquí abajo y también aquí abajo, ¿vale? Entonces, prácticamente esto pues representa a un mismo elemento, ¿va? Ahora, ¿cómo identificamos esas comunidades donde yo sea parecido o el nodo sea parecido en todos los sistemas con los demás? Entonces ya se complica. ¿Por qué? Porque no solamente es en este caso, regresando al ejemplo, los que le van a cada equipo de fútbol. A lo mejor hacemos en este caso otra red con las mismas personas que sean nuestros amigos y nos clasificamos en términos de qué estudiamos.
¿no? A lo mejor algunos estudiamos matemáticas, algunos estudiamos ciencias sociales, etcétera, etcétera. Y a los que nos gusta a lo mejor ir al cine, a los que nos gusta ir a la plaza, a los que nos gusta jugar fútbol, a los que nos gustan ciertas cosas. Entonces, el poder parecernos a los demás ya es un poquito complicado porque ya hay muchas características que entran en juego. Entonces, nosotros propusimos un modelo, porque también este problema de detectar comunidades en redes es un problema NP difícil. Ahorita platicamos más de esto, como les había dicho. Pero hicimos en este caso hibridación de dos modelos matemáticos muy clásicos, algunos los conocerán. Uno hablando del problema de coloración de gráficas. El problema de coloración de gráficas, si no lo conocen, pues es asignarle un color diferente a cada uno de los nodos. Y la característica es que, pues en este caso, los nodos que son adyacentes, es decir, que tienen una conexión directa, pues no tengan ese mismo color. El objetivo es utilizar la mínima cantidad de colores y que pues se cumpla esta característica esencial, ¿vale? Y otra idea que nosotros agarramos, pues fue el problema de el conjunto de vértices, ¿no? El vertex cover o cobertura de vértices. En este caso, lo podemos imaginar de la siguiente forma. Piensen que estamos en un centro comercial y pues obviamente sabemos que están todos los pasillos donde están los productos y queremos cubrir con una mínima cantidad de camaritas a todos los pasillos. ¿Cuál es el objetivo? Pues en este caso seleccionar las esquinas, que en este caso vendrían siendo nuestros nodos o nuestras bolitas. ¿Para qué? Para que colocando las cámaras de una forma estratégica podamos ver hacia todos los pasillos, ¿vale? Entonces, prácticamente utilizando esta idea, nosotros hicimos un modelo en el cual se propone la hibridación de estos dos problemas y resulta que identifica comunidades, ¿vale? Entonces, esto, como es un problema, digamos, mezclado, tal cual, de dos problemas NP completos, pues va a ser en este caso el problema al menos NP completo. ¿Cuál es la ventaja? Que puede ser soluble con técnicas heurísticas que ahorita les voy a platicar y nos ha funcionado bastante bien. Apenas precisamente el día martes estaba platicando con una alumna de proyecto terminal que tengo aquí de la licenciatura de matemáticas aplicadas y nos pusimos a probar en diversas redes, hicimos nuestros dibujos ahí en el pizarrón y pues resulta que también identifica comunidades traslapadas, que el tema de comunidades traslapadas en este caso pues es un poco más complicado porque imagínense lo siguiente, ¿no? Que tenemos a nuestros amigos nuevamente y pues clasificamos a los que le vamos a cierto equipo de fútbol, pero no falta el amigo que dice que él le va al América y le va a los Pumas al mismo tiempo. Entonces, él pertenecería a las dos comunidades, literal, a los que le van al América y a los que le van a los Pumas. Entonces, en términos de redes enormes, pues que comparta características con una comunidad o con otra, no simplemente decir, ¿sabes qué? Tú perteneces a una comunidad y no puedes pertenecer a demás, pues es algo mucho más importante de analizar. Entonces, este modelito está un poco más sencillo y pues prácticamente se basa en la idea del problema de coloración de gráficas y el vertex cover, ¿vale? Entonces, ¿cómo resolvemos estos modelos? Que era lo que les estoy diciendo. Ahorita les platico. Pues bueno, prácticamente algunos ya lo sabrán, otros no, no tanto, pero existen dos tipos de problemas, ¿vale? Los más clásicos, como los ordenamientos, como las búsquedas en un arreglo, todas esas cosas que alguna vez nos llegaron a enseñar, tal vez desde la prepa o en los primeros cursos, sobre todo en los cursos de programación, ya la mayoría llevamos esos cursos de programación, pues son problemas que pueden ser resueltos en tiempo polinomial, ¿no? De ahí vienen los problemas NP completos, los cuales son problemas de decisión que podemos nosotros verificar una solución en tiempo polinomial, pero al obtener esa solución no va a ser en tiempo polinomial. ¿El tiempo polinomial qué es? Pues seguramente todos se imaginan un arreglito, puede ser una enumeración del 1 al 10. Cada uno de esos números pues va a ser una posición en el arreglo y si queremos buscar cierto número, pues si es el 10 y empezamos desde el principio, pues en el peor de los casos recorremos a todos los valores. Entonces, pues la búsqueda es algo lineal, quiere decir que es en orden de el número de valores que tenemos en el arreglo. Entonces, tenemos que se mide en orden de n, ¿no? Que n es la cantidad de elementos. Así sea un algoritmo, o un problema que sea soluble, mejor dicho, en un tiempo muy feo, a lo mejor algo exponencial, sigue siendo medible en estos términos. Pero ahora, un problema combinatorio.
¿no? A lo mejor queremos hacer una permutación y tenemos de 6 elementos, ¿no? ¿Cuántas soluciones hay? Pues a lo mejor hay 6 factorial soluciones. Ahora, si ponemos un elemento más, pues es 7 factorial, uno más, 8 factorial, uno más, 9 factorial, 10 factorial, etcétera, etcétera. Y pues cada vez va a ir creciendo mucho más el valor de posibles soluciones para ese problemita. Entonces ya se empiezan a convertir en problemas complicados de resolver y es donde entra la categoría de los problemas NP completos y sobre todo los NP difíciles. De la mayoría de los problemas de optimización combinatoria, que es a lo que nos dedicamos, precisamente pertenece a a esta clase de problemas, ¿vale? Entonces, ¿cómo resolvemos estos problemas? Pues algo que también me gusta estudiar bastante, pues son las técnicas heurísticas y las técnicas metaheurísticas. Seguramente todos conocemos el concepto de algoritmo. El algoritmo sabemos que es una serie de pasos que es finita y pues llevan cierto orden, ¿vale? ¿Cómo lo podemos o cómo nos dicen que nos lo imaginemos a veces? Pues como una receta de cocina, ¿va? Ahora, una heurística, ¿qué es? Una heurística, a diferencia del algoritmo, tiene ciertos procesos probabilísticos o ciertos procesos aleatorios, es decir, son estocásticas, ¿va? ¿Qué quiere decir esto? Que en algún punto, en vez de seguir la receta de cocina tal cual, pues se desvía, ¿no? Ahora, ¿cómo nos lo podremos imaginar? Pues literal, si nosotros estamos cocinando, supongamos, o haciendo hot cakes, pues sabemos que a lo mejor la receta de los hot cakes lleva huevo, lleva la harina, lleva leche y pues creo que nada más, ¿va? Pero en algún punto, una heurística diría, oye, ¿qué pasa si no le echo huevo? ¿O qué pasa si no le echo a lo mejor tanta leche? ¿O no le echo tanta harina? Entonces, prácticamente esto nos ayuda a poder, digamos, de cierta forma, explorar el espacio de búsqueda de ese problema que hay que resolver, ¿vale? Porque acuérdense que cada problema, tiene pues su espacio de soluciones y prácticamente a veces cuando son muchas, pues no vamos a ir buscando una por una, sino que las vamos a tratar de explorar dentro de todo el espacio, ¿vale? Entonces, nosotros ocupamos mucho la idea de los algoritmos evolutivos, donde seguramente a más de uno le sonarán los algoritmos genéticos y prácticamente todo lo que les presenté ahorita, nosotros lo hemos resuelto con algoritmos genéticos y con evolución diferencial. ¿Por qué? Porque prácticamente estas técnicas pues, nos ayudan a poder encontrar buenas soluciones en tiempos razonables. La diferencia de un algoritmo a una técnica heurística precisamente radica en eso. Tal vez el algoritmo puede tardar, supongamos, 10 años en encontrar la solución óptima del problema y la heurística pues, a lo mejor se tarda 5 minutos y no te va a regresar o no te va a garantizar, mejor dicho, esa optimalidad, pero te va a dar una muy buena solución. Entonces, imagínense en el mundo real, que es donde aplicamos este tipo de cosas, pues a un cliente no le vas a decir que le damos una solución en 10 días, que le damos una solución en un año, sino que prácticamente podemos decir, ¿sabes qué? Dame 5 minutos, te doy la solución y tal vez no va a ser la mejor, pero te va a servir. ¿Va? Entonces, precisamente, en este caso es por qué resolvemos este tipo de problemas tan complicados con las técnicas heurísticas. Entonces, ya para ir cerrando un poquito esta charla, vamos a ver algunos ejemplos de lo que estamos trabajando, lo que hemos trabajado. Y algo que sirvió mucho en este caso fue la parte de la pandemia, ¿no? Cuando estuvo la enfermedad esta de la COVID-19, nosotros lo modelamos como un sistema complejo y pudimos identificar en este caso qué elementos eran los más propagadores de interacciones entre los individuos. Aquí la ventaja era que también, como todos sabemos, pues estaba la información disponible de cuántos contagios había, de qué, digamos, de qué estado eran, de qué localidad, cuál era su estado, si estaba, digamos, muy grave, si estaba pues, realmente enfermo pero no tan grave, e incluso si había fallecido alguien, ¿no? Entonces, con esto nosotros pudimos modelar la enfermedad de la COVID-19 y pudimos identificar las características que hacían que una persona fuera muy propagadora de la enfermedad. Entonces, prácticamente, en este caso, este es un problema que se vuelve entre social y biológico. ¿Por qué? Porque prácticamente, en este caso, pues es la enfermedad y el contacto social, llámese con los amigos, llámese con la familia, llámese con cualquier persona, pues juega un papel crucial para la difusión de la enfermedad. ¿Vale? Entonces, esto nos sirvió mucho. Analizamos miles de nodos, después creció a millones de nodos y pudimos identificar esos elementos
o esas características, mejor dicho, que compartían esos elementos para difundir la enfermedad. Obviamente, si esto, digamos, pudo haberse evitado, pues, a ver, a lo mejor nuestro enfoque pudo haber ayudado mucho a evitar esa propagación tan grande, ¿no? Entonces, factores como la movilidad, es decir, los viajes que hacían las personas, a lo mejor de un país a otro, incluso la densidad poblacional, pudimos notar que en regiones de México y del mundo donde hay mucha concentración de personas, pues era mucho más probable que te contagiaras y prácticamente también las medidas de control que se tomaron, ¿no? Aquí, por ejemplo, en México, pues nos hicieron obviamente encerrarnos y digamos que a muchas personas no les gustó. Pero si no se hubiera hecho esto con base en los datos que nosotros obtuvimos y con el modelado del sistema como una red, pues prácticamente podemos decir que si no hubieran hecho esas medidas tan drásticas, hubieran existido muchas más muertes de las que pasó, ¿vale? Ahora, les voy a platicar un poquito acerca de la violencia. Prácticamente también nos pusimos a analizar la violencia en México como un sistema complejo. Aquí nosotros analizamos robos, digamos a mano armada, robo a lo mejor de que te bolsan en el metro o en el transporte público, que pasa alguien, te quita la bolsa, también si alguien hurtó algo de algún lugar, incluso si asesinó a alguien, si hubo extorsión, si hubo golpes, etcétera, etcétera. Prácticamente obtuvimos esa información, toda esta información está disponible en las páginas del INEGI y demás y nosotros lo modelamos como una red. Entonces, nosotros dijimos y aplicamos precisamente las técnicas, los modelos y lo que les platicaba ahorita, y obtuvimos buena información. Teníamos identificadas las características que podrían tener las personas que son más propensas a cometer crímenes o incluso a recibir algún tipo de crimen. ¿Qué pasa? Pues no somos expertos precisamente en este tipo de cosas, sino que nosotros somos más de numeritos, a lo mejor hacer gráficas, etcétera, etcétera. Y aquí precisamente nos enfocamos a trabajar con colegas que hacen cosas sociales. ¿Qué salió de esto? Pues salieron en este caso algunos trabajos bastante bonitos, donde pues se puede deducir que factores como la desigualdad socioeconómica, que a veces eso es algo pues, relativamente obvio, a lo mejor también las zonas donde hay un poco más de narcotráfico, e incluso las zonas que a veces no se identifica bien que existe corrupción, pues prácticamente ayudan a poder identificar pues cuáles son las personas o incluso pues, los municipios, las colonias que pueden ser más propensas a tener crímenes y pues con esto a veces podemos deducir del por qué están pasando las cosas, ¿va? Entonces, algo que también nos pusimos a analizar hace como 2 años fue un programa extinto del CONACYT que se llama Programa de Estímulo a la Innovación y esta red es la que les platicaba hace un ratito. En este caso, analizamos cómo están, digamos, las relaciones de las universidades, llámese públicas o privadas en el país, con los proyectos que se tienen en la industria. Entonces, ¿esto para qué nos puede servir? Pues precisamente puede servir para ver qué podemos hacer a lo mejor como institución o incluso como, tal vez, esto le interesaba a gente del CONACYT, por eso lo empezamos a trabajar para ver dónde se puede fortalecer más, invertir más y pues obviamente hacer este vínculo mucho más fuerte entre las empresas y las universidades. Entonces, ¿cómo los conectamos? Pues prácticamente a lo mejor si había alguna relación de colaboración, precisamente el PEI servía para eso. A lo mejor para transferencia de conocimiento, tal vez cómo colaboran las universidades, puede ser sobre todo a lo mejor entre universidad, como ejemplo la UAM, que cómo trabaja Guamas Capotzalco con Guam Coajimalpa o Guam Iztapalapa con Guamas Capotzalco, cualquiera de estas, y cómo en institución general, llámese Universidad Autónoma Metropolitana, pues trabaja con otras universidades y con otras empresas. Entonces, todo esto, si se dan cuenta, pues lo estoy platicando de una forma, espero que sea sencilla, pero implica hacer mucho análisis de los datos, transformaciones, por ahí hacer el modelado y una vez que se modela, aplicar lo que les platicaba ahorita, ¿no? Analizar la robustez, identificar influyentes y también identificar comunidades. Entonces, prácticamente esto nos puede ayudar a resolver muchos problemas del mundo real y prácticamente en este caso, el último, ahora sí, ya para ir cerrando esto, pues les puedo platicar que también estamos ahorita haciendo análisis de la distribución de agua.
este es un problema que seguramente a más de uno de los que estamos ahorita nos ha afectado. Alguna vez nos hemos quedado sin agua o tenemos que comprar pipas precisamente porque no hay agua y no es a veces un problema que sea por la sequía a lo mejor de las presas, digo, es un factor importante, pero casi siempre es porque existe una fuga, porque existe que se está tapando el drenaje, llámese también en este caso de la distribución del agua, y podemos ver que hay muchas características que podrían ocasionar esto. Entonces, prácticamente estamos analizando esto, que igual como sistema complejo, y lo que estamos analizando es cómo el flujo del agua pues puede cambiar si pasa que haya una fuga, si pasa un camión y aplastó, o digamos está muy pesado y aplastó esa tubería, o incluso si se está contaminando, porque también existe mucha contaminación del líquido, y prácticamente pues son problemas que nos interesan a todos como personas y que son de mucho interés para la sociedad. Entonces, prácticamente, y ahora sí con esto cierro, pues nos interesa estudiar esta parte y a veces decimos, oye, ¿cómo tú que haces cosas de matemáticas, cosas de computación, analizas problemas sociales? Pues bueno, prácticamente esos problemas interdisciplinarios pues involucran múltiples dimensiones, como viene acá, o pues justamente muchas características que a veces la gente de sociales no alcanza a ver, o que nosotros hacemos numeritos, hacemos gráficas, pero no se alcanza a poder digamos, a concluir algo importante. Entonces, el analizar las redes, estas redes complejas que les he estado platicando desde el inicio de la sesión, pues prácticamente nos sirve para poder dar ese mapeo, por eso le llamé mapeando conexiones, de lo que pasa con las relaciones y lo que involucra en problemas, llámese del mundo real o incluso pueden ser problemas teóricos, pero que llevan cierta base. ¿Cuál es la base? La complejidad. ¿Cuál es la complejidad o la base de la complejidad? Pues lo que platicamos, la emergencia, la autoorganización y la poca predecibilidad, ¿vale? Entonces, pues esto requiere la integración de mucho conocimiento, metodologías y sobre todo los enfoques. Por eso les decía en un inicio que esto era un enfoque inter y multidisciplinario de varias áreas de estudio, ¿vale? Entonces, les dejo digamos, estas diapositivas donde vienen los trabajos que les presenté sobre, hablando de los ejemplos. Son algunas publicaciones que hemos sacado en los últimos años. Y pues si a alguien le interesa un poquito más de la investigación, digo, traté de no ser muy fino en ecuaciones, en algoritmos y demás, sino que dar un panorama general para si les llama la atención este tipo de temas, pues podamos colaborar. Y sobre todo, pues les dejo aquí los QRs para mi paginita esta de ResearchGate o pues en el Google Scholar, donde también pues pueden encontrar el trabajo, ¿vale? Entonces, espero que les haya agradado, que no les haya dormido la plática sobre todo. Y pues si hay alguna duda, alguna pregunta, pues estoy aquí a la orden para poderla responder. Ok, bueno, ¿alguna pregunta? Yo sí tengo una pregunta. Digo, supongo que en alguno de los trabajos que hiciste viene esta parte, pero ok, ahorita que se conecta otra vez. Ok, pero bueno, estaría también interesante, digo, obviamente por el tiempo no da, pero también está interesante ver si realmente, bueno, eso me gustaría saber, si todas esas ecuaciones o esas restricciones que venían en la parte del modelo de influencia, bueno, o sea, empezaron nada más con la ecuación de energía cinética y tienen ahí un montón de restricciones. ¿De verdad son necesarias tantísimas restricciones o las fueron poniendo para que acomodar el modelo y tal vez habría algo que se pudiera afinar acerca de eso? Pues mira, te platico más o menos cómo estuvo la onda. Primero nosotros habíamos considerado trabajar con las tres leyes de Newton. Literal, aplicar esto y tomar como les platicaba, ¿no? Que cada nodo sea una partícula y buscar a lo mejor el estado pues de mínima energía para todo el sistema. Entonces, por ahí estuvimos jugando con las restricciones, añadimos otras restricciones que a veces podríamos pensar que son
obvias para la formulación, si hablamos con un físico, porque ahí nos estuvo ayudando un colega que es físico, y pues al final pues resultó pues ya llevamos como cuatro modificaciones, el que les presenté es el que ha funcionado mucho mejor, y por eso fue que estuvimos, o decidimos, mejor dicho, agregar por ahí, en este caso, las leyes de Newton. Perdón, la ley de gravitación universal. Entonces, ha sido un proceso constructivo. Digo, no alcancé a escuchar muy bien la pregunta porque se cortaba un poco, pero creo que era por ahí más o menos esa pregunta. Entonces, pues a veces nosotros teníamos primero que era un modelo multiobjetivo, que es otra área de optimización. Y al final, pues lo redujimos a un único objetivo que precisamente es minimizar esa energía cinética y poniendo las demás características como restricciones. No sé si más o menos por ahí va la pregunta, porque de verdad se me cortó un poquito ahorita aquí Ok, en la sí, no, no transmisión. te preocupes. Si no, bueno, luego también podemos platicar un poquito más de eso. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una, eh, Edwin, yo vi que utilizan muchas técnicas de optimización discreta. ¿En algún momento se da la posibilidad de que utilicen optimización continua? Creo que dejé de escuchar, nada más entendí algo de optimización y ya no escucho nada. No sé si me puedan escribir la Ah, pregunta en el chat. a ver, te la voy a repetir. Ok, creo que ya se escucha. Ok, utilizas técnicas de optimización discreta. Ajá. La pregunta es, ¿hay ejemplos donde utilices técnicas de optimización continua? ¿No? ¿Ya? Híjole, creo que ya no escuché la pregunta otra vez completa. Ya te Ok, escribieron en aquí chat. está. Las técnicas de optimización discreta. ¿Hay ejemplos? Ah, sí, precisamente en el modelo que platicábamos ahorita, déjenlo, voy a regresar un poquito. Perdón, se me muevo muy rápido, pero precisamente en este modelo, nosotros estamos tomando muchas características, que en este caso pues sería por ahí a lo mejor la velocidad, la aceleración y todo ese tipo de cosas, con base en las características numéricas del problema. Entonces, aquí utilizamos optimización continua, pero precisamente yo les platicaba que ocupé un algoritmo que se llama evolución diferencial, que trabaja muy bien para problemas de optimización continua, sin restricciones, pero hicimos una adaptación donde se considera precisamente para un problema de optimización continua con restricciones. De hecho, este modelito sí es de optimización continua. Ah, ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues agradecemos de nueva cuenta al doctor Edwin Montes. Muchas gracias. No, al contrario, mil gracias. Ojalá y se haya escuchado bien. Creo que ahorita no los escucho, lo escucho muy, muy cortado, pero traté de ser muy, muy general para darles a describir el trabajo y si les interesa trabajar en problemas que se aplican al mundo real, acá de este lado con su servidor siempre ando buscando problemitas que podamos aplicar en el mundo real y creo que es algo importante que nos hace falta fortalecer como universidad, ¿no? Como en la institución. Dale, pues bueno, muchísimas gracias. Y bueno, también agradecerles a los asistentes por su tiempo. Y bueno, nos vemos dentro de 2 semanas para la última sesión del seminario de este trimestre. ¿Sí? Muchas gracias. Al contrario, mil gracias. Dale, Edwin. Bueno, ahí estamos en Prendo mi contacto. cámara otra vez un poquito para que me conozcan al menos. Cuídense mucho, hasta luego.